Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más importantes de la agenda nacional e internacional. En el marco de la entrega del primer informe presidencial se acentuó el conflicto en la Cámara de Diputados por la disputa de la presidencia de la mesa directiva. Morena quería alargar 6 meses más su presidencia en ese órgano legislativo a través de la reelección de Porfirio Muñoz Ledo. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que intervenir al considerar vergonzoso que Morena use su mayoría de legisladores para modificar leyes a modo. Al final, pues quedó que el Partido Acción Nacional sería la fuerza política a través de Laura Rojas quien presidiera la mesa directiva. Previamente, en el Senado de la República, los legisladores Martí Batres y Ricardo Monreal pusieron en relevancia pues las tensiones adentro de la bancada, precisamente de Morena, y esto quedó expuesto durante el proceso para elegir al nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Batres acusó entonces a Monreal de ensuciar el proceso interno de Morena para precisamente que quedara Mónica Fernández al frente de la presidencia del Senado. Así, el Congreso de la Unión en esta era de la llamada Cuarta Transformación. Es el tema de esta tarde-noche. Para ahondar en él, me da mucho gusto saludar aquí en la mesa a Fabiola Guarneros, que es subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También nos acompaña Ivonne Melgar, columnista, cronista, colaboradora de Excelsior. Ivonne, bienvenida. Gracias, Martín. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mucho gusto también. Me da mucho gusto saludar a Pancho Garfias, otro de nuestros colaboradores, cronista parlamentario de Excelsior. Bienvenido, Pancho. Hola, buenas. Hola, Pancho. Buenas tardes. Y por supuesto, Pepe Buendía, colaborador de este programa. Pepe, bienvenido. Martín, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, pues comenzamos, Pancho. Ustedes que han estado, son nuestros ojos, los ojos de la sociedad, en un momento tan importante en el Congreso mexicano. ¿Qué puedes abonar en relación a estos tiempos, a estas actitudes, a todas estas incidencias que hemos estado viendo los ciudadanos en la última semana o en las últimas semanas en relación con Morena y el manejo del trabajo parlamentario, que quizá para muchos pues no se nota, pero es de vital importancia para el funcionamiento de este país? Por supuesto, bueno, lo primero que te diría es que yo celebro que al final se haya respetado la ley, los acuerdos pactados al inicio de la legislatura. Este problema no debió de haber surgido. Hay un reglamento, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso es claro, le tocaba al PAN la mesa directiva, nada más que las ambiciones vulgares, como dice López Obrador, el presidente, perdón, salieron a flote y no eran nada más 6 meses al principio. Yo te recuerdo que hubo una iniciativa padierna donde ellos pretendían permanecer los 3 años en la presidencia de la mesa directiva, alegando que pues, ellos eran mayoría y que no tenían por qué batallar. Luego hablaban de representación proporcional, que ellos tenían más de la mitad, entonces que tenían que tener esa representación en los órganos del gobierno. Sí, nada más que la Jucopo se la van a quedar los 3 años. La Jucopo, para que me entiendan, es el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados y la mesa directiva la que lleva las relaciones del Poder Legislativo de esa Cámara hacia afuera, con otros poderes, y el presidente de la mesa representa la unidad de la Cámara. Claro. Es decir, es el hombre que supuestamente representa a los 500. Entonces,
estas ambiciones incluso se manifestaron ya en el Pleno, a pesar de que cuando se reunió el presidente con toda la bancada del Senado y de San Lázaro en el Hotel Hilton, les dijo que respetaran la ley y los acuerdos, se lo brincaron, ¿sí? Y entonces Porfirio andaba muy echado para adelante con la idea de que sí se podía quedar en la mesa directiva. Hizo declaraciones muy, muy claras de que él sí quería. Y finalmente, y yo me congratulo por eso, porque vuelvo a ver al Porfirio que conocí, el que estaba ahí arriba diciendo que se iba a quedar, no lo conocí. Me pareció excelente el rebote con el diputado Lisha del PAN, cuando le dice: diputado, se acabó su tiempo, el suyo también, y allí sigue. Ajá. Exactamente. O sea, Porfirio ya no dijo nada. ¿Sí? Es, a partir de ahí él se para. Yo intuyo, es pura intuición, no tengo la información dura. En esas 3 horas que transcurrieron desde que se levantó Porfirio con la idea de reelegirse y regresó con el anuncio del retiro, que hubo llamadas. Sí, claro. Se cruzaron llamadas. Porque me pareció muy extraño, fue un giro de 180 grados. Claro, claro. Y regresa y dice: vengo a anunciar que mi retiro de la mesa directiva. Hay quien me ha dicho, son fuentes ahí, entre ellos de Morena, que sí, efectivamente hubo llamadas a Palacio Nacional. Algunos dicen que Porfirio le dijo: oye, pues esto está, ya mi prestigio anda por los suelos. Otros dicen que el presidente presionó. En fin, eso es mera especulación. La cosa es que efectivamente, después de que primero les llama la atención en privado, ahí en el Hilton. No, ustedes vieron que se filtró una llamada de Olga Sánchez Cordero, donde les decía: lo que ustedes están haciendo está perjudicando al gobierno. Y seguían rechazando las plantillas. Hasta que finalmente se encontró esta fórmula. No querían, efectivamente, Morena quería poner en la silla de Porfirio a Marco Adame. O sea, utilizando aquella frase de Vicente Fox: el PAN propone, pero yo dispongo. Así es. ¿Sí? Entonces ellos querían que fuera Marco Adame. Por su cercanía e institucionalidad. Y porque había sido en los debates previos, que fueron muy ríspidos, a ti te consta, descalificaciones para arriba y para abajo, Marco se mantuvo mantuvo la cordura, pues, ¿no? Estaba en su papel, es vicepresidente de la mesa directiva, él no se metió. Y además está muy cerca de Porfirio y cerca de Dolores, porque pues, no llevan un año ahí trabajando juntos, ¿no? Claro. Entonces eso le ayudó para tener la simpatía de los morenos, pero el PAN dijo: ¿cómo? Es mi turno de proponer y me viene la propuesta de afuera. No. Mario Delgado se quejaba de la intervención del CEN del PAN. Entonces, aquí el CEN del PAN no tiene que estar metiendo las manos. Y Marco vetó a Marco. Marco con K. El mismo. Marco Cortés. Marco Cortés. A Marco con C. Marco Adame. Es decir, dando a entender que la bronca era ahora en el seno del PAN. Exacto. Porque paradójicamente la simpatía de Morena hacia Marco le generaba resistencias en su propia bancada a Marco. Entonces, finalmente llegaron a un acuerdo, digamos, salomónico. Se queda Marco en la mesa y Laura Rojas presidirá un año, porque ustedes recordarán también que había una fórmula de 6 meses un hombre y 6 meses una mujer. Correcto. No, finalmente eso desaparece, todo el año se quedará Laura Rojas. Y otra cosa que yo digo que hay que celebrar es que por fin tenemos 2 mujeres como presidiendo ambas cámaras. Al mismo Una tiempo. derrota de los duros, de los reeleccionistas, de los gandallas. Totalmente. Ivonne, otro de nuestros ojos. A mí me parece una semana espectacular.
particular en la emoción política y en el análisis que nos reúne hoy y por supuesto para el registro periodístico. De entrada yo diría que el presidente López Obrador tiene una inteligencia política que hay que festejarle, hay que aplaudirle, porque rectificó a tiempo. Y lo digo así porque independientemente de lo que ya había dicho, pues Morena y sus radicales del Partido del Trabajo iban en su propia lógica de la gandalle, ¿no? Porque esa es la palabra, no hay otra. Pero aquí, dándole las medallas al presidente, en su capacidad de rectificar, de oler que venía una bronca verdadera, también diría que la única metáfora que se me ocurre para ilustrar un poco lo que estamos viviendo es el de ese padre o madre que da señales encontradas a los hijos. Si tú le pegas a tus compañeros, si tú no te defiendes de tus compañeros, yo te voy a pegar 2 veces, ¿no? Pero cuando le llaman de la dirección al papá o a la mamá, oiga, pues le rompió el brazo al niño. ¡Qué barbaridad! Estás castigado para siempre, este hijo que no me representa. Sí. Perdónenme, pero así ha sido el presidente López Obrador. Les llegó a decir el jueves en el Hilton que la ley, que lo importante no eran los cargos, sino las misiones, pero nunca se aclaró qué significado tenía eso. Mario Delgado, ese mismo día, aprovechando el discurso del presidente, les dice a sus compañeros, para mí el mensaje del presidente tiene una única interpretación. Nosotros tenemos que respetar la ley y no se vale que nos extendamos. Pero los otros se fueron en tropelía y siguieron. ¿Por qué se engañan? Porque un día antes de empezar con las discusiones, el domingo 1 de septiembre, el presidente dice una frase terrible, que es también una frase que se presta a capitalizar el gandallismo. Dice que está moralmente derrotada la oposición. Y se vuelve tendencia. Sí. Y todos felices aplauden. Perdón, pero esa señal encontrada ilustra lo que está viviendo la 4T y todo el Congreso. Hay una incapacidad de digerir los códigos democráticos. Y el propio Porfirio Muñoz Ledo, que yo me quedaba verdaderamente asfixiada, lo comentamos aquí con Leti Robles, con Francisco Garfias, haciendo una alegoría de que por primera vez había llegado la democracia a México y eso les daba derecho a reformar la ley porque era una ley democrática en tanto la soberanía estaba representada ahí. Yo quisiera que revisáramos, y lo hice el día de ayer en mi columna, las frases verdaderamente terribles de diputados del PT y de Morena, cuando argumentaban por qué les asistía el derecho de quedarse con la mesa directiva. En síntesis era, el pueblo nos votó en una mayoría apabullante y nos ha dado el derecho de cambiarlo todo. Y ustedes, neoliberales, lo que tenían era un pacto neoliberal, fuera ese pacto. Perdón, pero es la narrativa del presidente. La narrativa de las mañaneras es la que se reprodujo el martes en el debate. ¿Qué pasó entre el están moralmente derrotados y el miércoles que llega el coscorrón desde Palacio diciendo el presidente que es una vergüenza? Me parece que lo que ha sucedido es que se dimensionó el costo político porque hay un talón de Aquiles que ya la oposición advirtió en la 4T. Y es que la gente sí tiene miedo de perder lo que hemos construido democráticamente. Los contrapesos de la Suprema Corte, del INE, del Palacio Legislativo. Y el presidente lo olió y rectificó a tiempo. Y me parece que todos hemos salido ganando como primer comentario. Muy bien, Ivonne. ¿Estás de acuerdo? Sí, Fabi? Estoy de acuerdo y quisiera apuntar... Pues finalmente los que estamos aquí en la mesa somos periodistas y mucha de la fuente de información que tenemos son estas pláticas con los actores políticos, que a veces no se puede citar porque son expuestos, ¿no? Así es. Y efectivamente me encantó el ejemplo que pones del padre que da los 2 mensajes, porque así fue. En un primer mensaje, las bancadas entendieron, la de Morena en el Senado de Diputados, entendieron que tenía que permanecer Porfirio más. O sea, entre más tiempo tuvieran el poder era el mensaje que ellos habían recibido. No sabemos si en entre líneas, si directamente, si llamadas telefónicas del propio presidente de la República. Pero todos tenían claro que el presidente había pedido que Porfirio se mantuviera. Tú lo relatas muy bien.
Pudo haber sido llamada telefónica o pudo haber sido la interpretación que ellos dieron con el mensaje de la oposición moralmente derrotada. Ahora, efectivamente, como dice Garfias, hubo llamadas después de esta crisis que dijeron no, llamadas del propio Andrés Manuel, efectivamente, como muy bien lo dice Garfias, para que se bajara. Pero ¿saben qué hubo en el medio, en este periodo? La presencia, hay que decirlo, de los medios de comunicación tradicionales. Porque el presidente de verdad es muy, muy hábil políticamente, conoce este país, conoce la reacción del pueblo de México que vive muy feliz. Y en sus conferencias mañaneras, él siempre hace reparación de daños de todo lo que golpea al gobierno federal, de cualquier decisión de la administración pública que genera ruido, llámese estancias infantiles, niños con cáncer, desabasto de medicamentos, inseguridad, incluso migración, políticas que tienen que ver con el Estado. El presidente las plancha, hace operación cicatriz con su pueblo en las mañaneras. En el Congreso no podía hacerlo, porque la grilla estaba en otro escenario, estaba en el poder, en otro poder incluso, ¿no? Se le salió ese control de las manos, porque es natural, es otro poder, no debiera incluso llamarles la atención, ¿no? Claro. Pero los medios de comunicación se encargaron de informar y de poner en las primeras planas, así se cabeceaba, incluso en la gandalla de Porfirio Muñoz Ledo, de permanecer un poco más. Esto no había manera de ocultarlo ni de hacer una operación en la mañana. Tenía que haber una operación política donde hubiera llamadas de la Secretaría de Gobernación, decir, están perjudicando al el encabezado gobierno. de Excelsior el domingo pasado, ¿Sí? hace 8 días, Sí. era se fosiliza o es fósil, Sí, ¿no? se fosiliza. Por Porfirio Muñoz Muñoz Ledo. Y ese encabezado de 8 que presumimos en Excelsior era con el periódico que se amanecía el 1 de septiembre. Así es. Pepe, por favor. Tienes toda la razón. No, a mí me parece que más allá de los mensajes del presidente y si tienen confusiones de padres e hijos, creo que lo que vimos en la última semana, y lo venimos viendo no solamente en el Senado, en el Congreso, perdón, en la Cámara de Diputados, en el informe, sino también en el Senado y en otras oportunidades, es un fenómeno que me parece que es preocupante y debe ser preocupante para el propio gobierno. Vimos la confusión que existe en la mayoría de Morena y sus aliados entre lo que significa tener una mayoría parlamentaria y tratar de usarla con el único criterio de vamos a demostrar quién manda aquí. Así es. Y lo que reflejó es algo de lo que ya sabíamos, pero que se muestra, creo que bastante evidente, y es Morena es un movimiento amorfo, integrado de muchas corrientes, fácilmente maleable, incluso por intereses y ambiciones personales que pueden llevarla, digamos, a posiciones en las que se ponga incluso en riesgo una crisis constitucional con la que se podría haber producido si no hubieran cumplido con los tiempos, sin mayor responsabilidad y sin detenerse a otra consideración o a otro criterio que es nuestro derecho, como narraba Ivonne, es nuestro derecho porque las urnas nos permitieron hacer lo que nos dé la gana sin asimilar, en efecto, coincido, protocolos democráticos y, en el fondo, una cuestión que tiene que estar preocupando al gobierno y es el grado de mediocridad con el que está trabajando su fracción y que se expresó, creo que de manera plástica, con la mentada de madre que les dio Porfirio al final, diciendo, señores, qué manera de legislar. Esto no se puede hacer. Un gobierno no se puede dar el lujo de tener mayoría en el Congreso y que sus diputados, ya sean de tómbola o delirantes, como sea, se conduzcan de esta manera, y no es la única. Lo Ya dijo, sí. nada más un paréntesis, lo Sí, dijo Pancho. en relación a los transitorios. Sí. Cuando metieron 3 transitorios que, imagínate tú, van a entrar en vigor hasta la próxima legislatura. Estaban legislando para el futuro. Sí. O sea, Que es cuando Porfirio dice eso. usurpando Sí. Bueno, pues, el trabajo de la siguiente legislatura. Ya sea legislando a modo o legislando para el futuro, es evidente que hay bastante baja, digamos, capacidad legislativa en esa Cámara, y el primero que lo tiene que estar pagando es el gobierno. Y lo vimos, no solamente ahí, lo vimos, por ejemplo, de cara a los mensajes que el presidente les mandó
para el Congreso de Morena, ¿qué les dijo? Oigan, si se corrompen yo me voy. Exacto. Y cuando estalló lo del Senado, no es la primera vez, lo del Congreso les dijo, oigan, nada de luchas aquí por el poder y vernos como iguales a todos. Yo coincido con el mensaje que citaban de Olga Sánchez Cordero. Esto a quien perjudica es el gobierno. Como cuando después del acto del informe se dan algunas increpaciones a empresarios diciéndoles, a ver, ¿quién manda aquí? Supuestamente de militantes de Morena, están en esa misma tesitura. Y me preocupa, porque movimientos que se mueven o se conducen y que pueden incluso rebasar a sus propios liderazgos, son potencialmente desestabilizadores. Y ahí quiero resaltar, me parece atinado el llamado que hizo desde el Senado hasta el Congreso López Obrador, pidiendo una cosa importante. Tiene que haber contención. La mayoría no puede ser una aplanadora o simplemente actuar sin escrúpulos legales, porque a lo que va a conducir es a un entrampe del propio gobierno, que ya de por sí tiene un flanco muy grave y difícil de resolver, como seguramente vamos a ver hoy que entreguen el presupuesto y refleje la variable económica que quizá es la que más lados flacos tiene de su proyecto político. Vamos a ir a una pausa, si me permiten. Regresamos, por supuesto, con toda esta discusión sobre los nuevos tiempos o lo que se está viendo en el funcionamiento de un nuevo Congreso con Morena al frente y todos estos jaloneos que se han dado en las últimas semanas y días. No se vaya, estamos entre líneas. Volvemos. El Congreso de la Unión en la era de la 4T es el tema de esta tarde-noche entre líneas. Y Pancho, muchos preguntamos, ¿esto es inédito o es parte de esa cantidad de votos logrados por Morena el 1 de julio del año pasado? ¿Es la soberbia por el poder, lo que decían ustedes hace un rato, el agandalle, la política del agandalle? ¿Cómo explicarlo? Bueno, primero yo quisiera decir que en esto el presidente por lo menos no ha sido ambiguo. Desde un principio fijó su postura, otra vez vuelvo a la reunión del Hilton, de que respetaran la ley. Sé que hubo una votación al interior de la bancada y para ver si se mantenía, se respetaba la ley o se cambiaba para que Morena tuviera su representación proporcional. Al principio, ya lo dijimos, querían los 3 años, luego la representación proporcional. Decían que es la representación proporcional. Nosotros tenemos el 50%. Entonces nosotros queremos el 50% de la mesa directiva. Esa opción se votó por más de 2/3 de la bancada. O sea, aún cuando el presidente les dijo no cambien la ley, querían cambiar la ley para que Porfirio permaneciera 6 meses más. Mensaje malentendido. El presidente les llama la atención, viene la llamada de la secretaria de Gobernación, el jalón de orejas. Y ni siquiera la pelan. En la mañanera, y sí la apelaron, al principio sí la apelaron con la iniciativa. Sí. Acuérdate que primero se aprobó la iniciativa de que queden las cosas como están en el 17, pero con 3 transitorios. Sí, pero eso fue después de la dimisión de Porfirio. Cuando se da la dimisión de Porfirio, están discutiendo justo la reforma. Sí, pero, o sea, ya viene, cuando habla... Hasta el último ya estaba momento. el dictamen, vaya. pues, o sea, ya estaba el endamiaje legal ya estaba en papel, sí, pues. Claro. Entonces, se presenta la iniciativa, se aprueba por los 2/3, y luego viene el problema que nadie esperaba. Pues no nos gustan los candidatos del PAN. Y una y otra. Bueno, el primero traía incluido a Ricardo Villarreal, hermano de Héctor Villarreal, el que fue coordinador de la bancada del PAN en los tiempos de Ánimo Montana. No es Héctor, es otro nombre. Bueno, Villarreal. Sí. Es Villarreal, eso sí es seguro. Sí, pero no es Héctor. Es el del video. Eso Y también es seguro. Ricardo Villarreal lo cuestionan porque fue muy agresivo, porque etcétera, fuera. Le cambian la fórmula y luego resultaba que Karen Mitchell, que iba para la
secretaría de la mesa, pues también se había puesto agresiva, entonces tampoco la querían. Bueno, 4 veces se votó el tema, hasta que finalmente llegaron a este consenso que hoy conocemos, donde se queda Marco Adame, Laura Rojas en la presidencia, y todos contentos y todos votamos. ¿Sí? Pero yo quisiera ir un poquito más allá. El tema no es exclusivo del Congreso Federal. Tenemos atropellos a las leyes en el Congreso de Baja California, con la ley Bonilla. Tenemos la destitución a todas luces, sin facultades que hizo el Congreso, la Comisión Permanente del Congreso Local de Veracruz para destituir a Jorge Winkler. Ya un juez le dio 3 días a los diputados para que expliquen por qué hicieron la remoción. Y el último es Quintana Roo. En Quintana Roo, eso te iba a decir. El viernes el gobernador presentó su informe. Hay una gran división ahí, pero es pleito entre morenos. Entonces resulta que 10 por un lado y 5 por el otro, más sumados a los otros 10 de oposición, pues igual no daba el quórum. Todo por la ambición de mantenerse. Entre ellos se peleaban la coordinación y no querían cederle nada a la oposición en la mesa directiva en Quintana Roo. Esto efectivamente comprueba todo lo que hemos estado diciendo aquí. La ambición vulgar que tienen los que, por sentirse mayoría, creen que pueden avasallar al resto. Y ahí es donde yo planteaba la duda. Y por eso digo que esta semana sí es diferente. ¿Por qué frente al bonillazo el presidente no tuvo la contundencia? No dijo, es una vergüenza, con un término, con un tono que obligó en la Cámara de Diputados a rectificar. ¿Por qué en el caso de Veracruz no? ¿Por qué en el caso de otras pulsiones como la ley Garrote, la propia ley Taibo, donde se hicieron trajes a la medida, quizás justificados en otras condiciones, pero sí se aprovechó la mayoría de hacer ese cambio? ¿Por qué aquí sí hubo esa rectificación? Yo creo que el presidente, que nunca ha sido parlamentario, tiene un conocimiento profundo de la sociedad y de las tripas, de los resortes del Estado, de los instrumentos, de las zanahorias, de los garrotitos, pero nunca ha sido parlamentario. Ya empezó a dimensionar lo que significa el costo político. El costo político de no establecer un diálogo democrático con el Poder Legislativo en una coyuntura que va a ser muy difícil, que es la del presupuesto. Porque efectivamente lo que dicen en Hacienda, y eso nos lo ha contado cotidianamente David Páramo, es que no le temen a los gobernadores, no le temen a los diputados de oposición, le temen a sus propias huestes. Y esas huestes, que decía Pancho Garfias, y todos contentos, no, esas huestes no quedaron contentas. El jueves en la Cámara de Diputados estaban enchiladísimos, le gritaban a la presidenta y hicieron una expresión a través de una diputada, y con esto termino, Ángeles Huerta, lamentabilísimo, que ilustra esto que dice Pepe Buendía. Deja la mediocridad, la ignorancia de quienes están ahí. Le pide ingenuamente esta diputada a Laura Rojas que por favor le diga a la oposición que se quiten todos los recursos que están en la Suprema Corte impugnando acciones de gobierno. Imagínate lo que significa pedir eso en una democracia como la nuestra. No han entendido. Y de corazón. Y de corazón. Para aclarar, es Luis Alberto Villarreal. Luis Alberto Villarreal, Exactamente. Gracias, Pancho. Gracias, Sí. gracias por la Y precisión. apuntar, Fabi. de ahí me quiero retomar de lo que dice Ivonne, de la parte donde dice que el presidente Andrés Manuel no es un parlamentario. No, el problema aquí incluso no tiene que ver con el trabajo parlamentario legislativo. Es una situación totalmente política. Andrés Manuel tiene que intervenir. Y ahí otra vez volvemos al mensaje de contradictorio. Por un lado hablas tú de diálogo, de este diálogo que debe haber. Pero por otro lado, lo que hizo Andrés Manuel fue ordenarles que se estuvieran quietos. Por supuesto. Entonces no hay un diálogo entre poderes. Otra vez tiene que ser el autoritarismo del Poder Ejecutivo sobre otros, si no, no se ponen de acuerdo. Esa es por una presión por una. No, imagínate que
no hubiera habido línea. Imagínate. ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Dónde estaríamos? Ahora, y la otra que tiene que ver con estas ambiciones vulgares. Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, tiene que intervenir porque efectivamente ve que el peligro es su gente, su Morena. Lo dijo, tú lo empezabas a esbozar, les dijo, me voy del partido. Recordemos que Morena es él, lo construyó él. ¿Por qué lo dice? Por la crisis que se venía dando, que iba a derivar en crisis constitucional en uno de los poderes, pero porque teníamos el antecedente de lo que había pasado en el Senado con Martí Batres, que perdónenme, era otro agandalle. Pero además de la agandalle, de esta ambición personal que estamos viendo en los grupos internos de Morena, está esta lucha de poder. Así es. El poder que representa Ricardo Monreal contra el que representa o el que quisiera representar a Martí Batres. Y en la Cámara de Diputados, el propio poder que quiere agandallarse Dolores Padierna y todos estos tomboleros que le llaman ahora. ¿Qué estamos viendo? Estamos repitiendo los lamentables pleitos de aquellas tribus perredistas. Totalmente. No debemos olvidar que esas tribus perredistas solo se cambiaron completitas a Morena. Es una reedición, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿vamos a vivir esto, o sea, los 6 años esto se va a ver? O sea, esta va a ser la forma que el presidente tenga que intervenir, Pepe, para calmar a las huestes. Lo mismo que sucedía hace algunos años cuando nace el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, a ver, me parece que justo estamos definiendo eso. Estamos en un momento de ver cómo va a actuar frente a circunstancias que pues, era difícil haber previsto desde un principio. Por lo pronto, lo que yo estoy viendo es, y ahí coincido mucho con lo que dices, Fabi, es, a ver, el presidente ha demostrado en estos primeros 9 meses contra tirios y troyanos haber consolidado su proyecto político. Tiene la mayoría en el Congreso. Ha dado manotazos, por ejemplo, a los empresarios y al final han acabado incluso bajando acuerdos o buscando acercamientos. Así es. Frente al Poder Judicial tampoco tiene las resistencias que encontraron otros presidentes. Entonces, hay un proyecto político que ha ido consolidando. No, un segundito, nada más déjame acabar con la idea, porque si no se pierde. Pero ahí si no se pierde. Ahí vamos contigo. A ver, termina, Pepe. Entonces, a ver, este proyecto político está encontrando ahora 2 obstáculos que quizá no estaban planteados. Uno es, en efecto, el comportamiento de su propio partido, que lo acerca mucho más a las formas tradicionales de hacer política y a la repetición tanto del uso de las mayorías aplastantes del viejo régimen como de las tribus perredistas para luchar por posiciones y cargos de poder sin importar incluso el propio proyecto. Entonces, eso es una cuestión que le perjudica. Es difícil sostener que consolidas un proyecto distinto y en la práctica tu gente, tu partido, el partido de la mayoría, te lo está actúa dinamitando. igual que los antes. Te lo está dinamitando. Y el otro tema, efectivamente, es el impacto de la realidad. El presidente sabe que incluso consolidar un proyecto político y gozar de esa concentración de poder que tiene no es suficiente para relanzar la economía. Exacto. Y tampoco es suficiente para Exacto. poder atemperar La violencia. la violencia. Ahí su proyecto político, en efecto, tiene una pata coja. Y él me parece que lo sabe y cada día es más consciente. Y yo creo que de eso sí uno atiende, por ejemplo, el acercamiento con los empresarios. Es notable, desde el informe hasta durante la semana, comidas con ellos y promesas de inversión. Entonces sí, creo que ha tenido que salir justo a defender su proyecto de su propio movimiento. A ver, Pancho, Bueno, precisiones. mi diferencia aquí con él es que él dice, concretó su proyecto político y cita el acercamiento con los empresarios y cita el Poder Judicial, que lo ha mantenido ahí controlado. Pues no. Es muy bonito y hay que celebrarlo, que se reúnan y se hagan promesas. Voy a invertir tanto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
la confianza de los empresarios se debe expresar cuando haya inversión en México. Esa es, digamos, la concreción del acercamiento. O sea, cuando todavía se vea. eso no ocurre. Sí, tenemos crecimiento cero. Sí, vivimos en una austeridad que tiene a mucha gente en dificultades serias. Poder judicial. Se queja el presidente de que no lo dejan. Con tantos amparos ni siquiera avanzar. Ni en el aeropuerto, ni en la refinería. Y no puede avanzar. O sea, eso de que ya controló y concretó su proyecto político y ya con el Poder Judicial, no. El Poder Judicial... O sea, tú no lo ves así. No, te estoy citando hechos. ¿No? Claro. Es que el Poder Judicial puede ser su relación con el presidente ministro, que ha de No, ser muy pero, buena, a ver, pero el Poder Judicial hay jueces. El Poder Judicial Es más allá. ha hecho o ha jugado el equilibrio. O sea, el contrapeso, perdón. ¿Sí? O sea, él se queja de que hay... Primero se quejó que había 88 amparos y que cada que sale... Y siguen saliendo amparos todavía ayer o hoy. Nos enteramos de que ganaron los pobladores un amparo. O sea, Sí, en Zumbilla. y esto el presidente... estos dos son los proyectos faro de López Obrador. Y no avanzan. Sí, ni en inversión, ni en... Yo más bien siento que Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta, aunque hable de separación de poder político y de poder económico, que tiene que hacer sinergia con la iniciativa privada. La inversión privada es 6.2 veces mayor que la inversión pública. Sin el concurso de los empresarios no avanza este país. Es en la situación en la que estamos. El lenguaje pasó de minoría rapaz, que repetía constantemente en relación a los empresarios, a necesito a los empresarios con este acuerdo que se hizo sobre los gasoductos y luego todas las reuniones que se han producido y las señales que ha mandado la iniciativa privada en relación. Siento que empieza a haber mejor entendimiento entre los empresarios y el gobierno de la Cuarta Transformación, y esto yo lo veo para bien del país. Sí, Sí. Ivonne, una A ver. precisión y... Sí, por- Para Ivonne. alusiones personales. No, yo diría, y después abundo entonces, que lo que hay no es una consolidación de un proyecto político, es la consolidación de una retórica, de un discurso, de una narrativa poderosísima que tiene, por supuesto, en la voz del presidente la última palabra, como lo vimos en Cámara de Diputados. Pero yo todavía veo un presidente... En Morena. En Morena, claro. Que oscila entre están derrotados moralmente y respetemos la ley. Y entre esa oscilación, creí que se iba a ir por ahí el comentario de Pepe Buendía, creo que estamos en la redefinición de qué viene con el liderazgo de Morena. Tal vez Mario Delgado el pasado jueves se ganó ya la presidencia, o tal vez siga con los suyos, que los suyos son más apegados a esta lógica de Dolores Padierna de los 30 millones de votos nos dieron derecho para cambiarlo hacer todo. y deshacer. Pepe. No, bueno, aquí siempre va a haber matices y perspectivas. Cuando yo digo que ha logrado en 9 meses impulsar, poner y está consolidando un Es que proyecto dijiste político, consolidar. eso lo acabo de repetir. Sí. Lo que estoy diciendo, pues evidentemente es que a ver, ahí está el programa social de su gobierno, ahí está la austeridad que ha puesto sobre la mesa, ahí está la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. No estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que Su las ejercicio de poder, decisiones su ejercicio las ha de llevado poder. a cabo con una enorme concentración de poder, tiene el control sobre las entiendo, cámaras, entiendo. Tiene una popularidad que prácticamente... Pero ¿qué está tanto ha intacta. permeado esto, Pero, Pepe, a la es que, sociedad? pero- ¿O qué tanto es un bueno, deseo del presidente? Popularidad, por lo pronto, ahí lo tenemos. Digo, prácticamente es intacta desde la elección. Ahora, eso no significa que no haya obstáculos y no haya dificultades. Ok. No, eso es otra cosa. No conozco ningún gobierno en el mundo, ninguno, Pancho, que haya logrado hacer todo exactamente Es que en el momento que quiere. dices- Pero hoy, un proyecto tan rápido de cambio respecto a las políticas del pasado, me parece que es notable y es Por difícil eso, de acabas de cuestionar. volver a y citar el ponerla aeropuerto. sobre la el marcha. aeropuerto
No se ha construido ni un centímetro. No, dije la cancelación de Texcoco. Por eso. Ahí es otra, Sí, ahí pero ¿para qué tienes se otro cancela elemento Texcoco? para construir otro. Sin duda, hay dificultades y no las son has logrado dificultades, superar. son hechos. De acuerdo, por eso hay es que dificultades. contradicen el rollo proyecto de no que se, ese ya proyecto consolidó y él controla eso todo y no, quién sabe lo qué, que estoy no, diciendo es que no, que las dificultades las tienen todos los gobiernos y esas son dificultades. Pero incluso respecto de los empresarios, a ver, es posiblemente una muestra muy clara de la intención de superar dificultades que puedan afectar a la consolidación de su proyecto. Y no solo, Entonces no se ha consolidado, ¿verdad? oye, a ver. En los 9 meses, las principales políticas que prometió las ha llevado a cabo. Las ha anunciado, ¿no? Y la política Bueno, la social ayuda está social, ahí está. Ahí está. Digo, con un costo al Sí, presupuesto. sí. Con dudas, con Con cuestionamientos, subejercicio. con muchísimas observaciones Pero las ha concretado. y problemas de implementación. Pepe, no tengo la menor Las duda. ha concretado. Hoy, algunas de sus principales, por supuesto Bueno, te que voy a las ha decir llevado algunas a de cabo. sus principales. a Anunció ver, crecimiento no, 2%. a ver, Estamos eso en no. crecimiento cero. Eso Bueno, es un bueno, pronóstico. pues, que erró. ese era su Y justo, proyecto. Y justo, Ajá, no, su proyecto, sí. hasta donde yo entiendo, Su proyecto era eran es crecer al prioridades, 4% poner a los pobres promedio por en los 6 encima, años. Ese es su repartir proyecto. todo. No, a ver, esas son estimaciones en las que evidentemente ha errado. Ah. Ha errado. Pero ese no es su proyecto. Ese en todo caso es no el es su resultado proyecto. de un proyecto. Entonces, ¿quién es el Tan proyecto? es así que hoy está diciendo, Sí. no comparto, La obsesión. el problema no es el crecimiento, La sino el obsesión desarrollo. tecnócrata ¿Y sabes del quién está diciendo lo mismo? crecimiento. ¿Y sabes quién dice lo mismo? Hasta Slim. ¿No lo Sí, viste? pero antes el discurso era Sí, diferente. sí, Pepe. ¿No lo claro. viste? No sé. Pero A lo antes el mejor- discurso a lo era mejor- otro. oye, a lo mejor el acercamiento cuando no es mucho más crecíamos. complejo de Entonces lo que tú crees. coincides con que el crecimiento es intrascendente. No. Ah, Dije desde un principio que yo no compartía esa tesis. Bueno, El punto es ese. Fabi, El punto es para que, ir cerrando evidentemente, este que, bloque. que para cerrar este bloque es que el presidente ya se dio cuenta de que tiene que tender puentes y los tiene que tender con el empresariado para, yo sí De estoy de acuerdo. acuerdo con Pancho Garfias, para consolidar, Pepe, porque no ha consolidado nada, ha hecho anuncios que me parece muy bien porque llevamos 9 meses, espérate tantito, 9 meses. Claro, yo no estoy esperando que 9 meses solucione todo lo que traemos de años. No. No, pues nada. Pero no se ha consolidado nada. Se ha admitido incluso que muchos de los programas sociales que son sus estrellas no han llegado al 100%, porque no hay el mecanismo, ahí te va, escucha, no hay el mecanismo ni de humano, ni económico, ni legal, ni del andamiaje, por ejemplo, todas las becas a los rincones del país para viejitos y jóvenes. Estamos discutiendo apenas en el Congreso, bueno, los legisladores, la ley para que estos menores de edad puedan tener un crédito, una tarjeta bancaria, una cuenta bancaria y puedan recibir el recurso ahí. Eso es a lo que vamos, no ha consolidado nada, está trabajando y está bien. A ver, Solo no es te que- aferres porque no, te pareces no, a Martí no, Batres, que no, a fuerzas no, quería no ser me- presidente no me de la aferro, Cámara no me y a aferro. Muñoz No Ledo, me que a aferro, fuerzas quería ser simplemente respondiendo presidente, alusiones, y a Marco Pepe. Mira, Cortés, tan que a no me fuerzas quería aferro, que estuviera déjalo, su a ver, gente. Tan no me aferro es que, a ver, quito si quieren la palabra consolidar. Por favor. Ha llevado a cabo Bueno, un ya. proyecto político con algunas de Está sus llevando a principales. cabo. Ha No, llevado en los últimos 9 meses y lo seguirá llevando. Está llevando. Por eso. Se Está han vuelto- llevando. Proceso. Se vuelven, Nada está se vuelven concluido. preciosistas, ¿te das Ah, cuenta? sí, mira. Vamos a ir a la pausa y regresamos, Ivonne. Tú tienes observaciones y si quieres, tengo un Pepe, meme que continuamos. creo que es, Vamos a ir a una ok. pausa y ahorita regresamos. El Estamos meme entre icónico líneas. de la no Regresamos. consolidación. Ya estamos de vuelta. La palabra consolidar ha generado este debate que continuamos en este momento aquí entre líneas y vamos con Ivonne Sí, Melgar. 3 comentarios nada más. En esto de la consolidación, que finalmente es una cosa que debe concretarse en el imaginario colectivo con situaciones Correcto. muy materializables, muy evidentes. Creo que el mejor meme de la temporada, obviamente asusado por la oposición, por los adversarios que están moralmente derrotados, como dice el presidente, es uno divino que todos han de haber visto, que dice: el único incorruptible de la 4T es el avión presidencial, porque nunca se va a vender. El avión presidencial no se ha vendido. Perdón. Y para mí esa es la metáfora más evidente de que puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Muy bien, el presidente se siente muy contento de viajar en avión comercial, de andar en terracería, de convivir con el pueblo, y lo hace desde siempre de una manera fabulosa, pero ese avión que iba a vender y que quería anunciar el 1 de septiembre,
de septiembre que se vendió está cobrando renta. Y creo que es una metáfora de que hay soluciones que pueden salir más caras. Vería dos cosas más. Hubo una oposición que se le mueve la patita en la Cámara de Diputados y un frente entre los coordinadores. No los dividieron como en otras ocasiones y actuaron entendiendo estratégicamente que esta la podían ganar. Y yo creo que la pudieron ganar porque el presidente ha entendido algo que para sí mismo fraseó Porfirio Muñoz Ledo en su discurso cuando anuncia que no va por la reelección, pero que me parece que trae jiribilla. Dijo, se puede tener el poder sin hacer historia y se puede hacer historia sin tener el poder. El gran riesgo del proyecto de la 4T es haber tenido el mayor poder de representación de la historia de México y no hacer historia, como decía el lema. Así es, Pepe. A ver, déjame usar el propio meme que pone Ivonne sobre la mesa, me parece interesante, para tratar de dar un poco de contenido a lo que estoy tratando de decir con consolidar. A ver, me parece que en efecto, el que tú puedas materializar un proyecto político no significa que tu gobierno tenga éxito. No es lo mismo. Hoy, por lo pronto, lo que tenemos, por Entonces ejemplo, estamos hablando del proyecto del líder político, no del gobernante. En el caso del avión, no conozco a casi nadie que hoy lo cuestione, su venta. No oigo a ningún líder político diciendo que no a la venta del avión. Eso no lo oigo. Eso está fuera de dudas. Ahora, que no lo haya podido vender y que sea un mal negocio y que acabe siendo incluso, como tú dices, más caro el caldo de que las albóndigas, sí, el resultado puede ser malo. Y es lo que he tratado de decir en mis intervenciones anteriores. En efecto, el presidente trae un proyecto y llegó con él a las urnas y con él ganó. Y buena parte lo ha puesto en marcha y lo ha ido materializando, para ser preciso. Eso no significa que tenga asegurado el éxito. Claro. Es distinto. Okay. Consolidar significa no veo ideas alrededor importantes que le hagan impugnen. Ninguna. Eso. Eso no lo veo. Pero hay otras cosas eso que significa sí, consolidar. Incluso veo cómo ha logrado establecer el mando, un mando fuerte. Vi un presidente seguro políticamente en el informe. Lo mencionabas. E incluso los obstáculos o los sectores que pueden ser un flanco, aunque no hayan bajado todavía el dinero. Pero las manifestaciones siguen siendo crecientes de acercamiento. Es otro punto donde me parece que consolida un proyecto, consolida su poder. No veo quién se lo esté disputando. Pues la etiqueta de no más quién se lo esté queriendo la etiqueta arrebatar. de no más Ahora, derroches. Eso no significa derroches. que tenga asegurado el éxito. Claro. Okay. Es distinto. Pancho. Para mí, la palabra consolidado es cuando ya estás Cuajado. materializado, como tú dices. Cuajó. Para usar tus propias palabras. Bueno, es que yo quisiera ver puede ser hasta quemado. ¿Dónde está como el Mante? jocoque. Sí, como el jocoque. Pancho. Sí. Ahora sí me dejas hablar. Permíteme, Bueno, Pepe, venga. Perdón. Primero, Perdón. sus dos proyectos faros de obra pública parados, paralizados. Santa Lucía y Boca. Bueno, Boca ya como Ahí que, va. como que ya se empieza a pero mover. siguen surgiendo problemas de tipo legal, de tipo ecológico, de tipo, en fin, no está ni yo no estoy ni seguro de que eso vaya a caminar. Pero bueno, el tema es que a 9 meses ni siquiera se han podido iniciar. Sí, es donde donde yo difiero de algo que tú das ya por hecho, con la palabra consolidado. ¿Sí? Yo digo, ahí están los proyectos, ahí siguen, a lo mejor sí, caminan, a lo mejor no. Yo tengo mis dudas. El aeropuerto me pareció un proyecto horrible, de derroche absoluto, decretar por voluntad propia que ellos lo cifraron en 75 mil millones de pesos, el costo del aeropuerto que ahora es nada, ¿no? 75 mil millones de pesos tirados a la basura en números oficiales. Otras fuentes dicen que Es más. eso costó
algunos hablan hasta de 300,000 millones, ¿sí? Bueno, ese es el único, digamos, el matiz que quisiera yo dar, sobre todo, porque tú quieres hacer pasar la idea de que pues ahí va muy bien, ya se consolidó, ya materializó y quién sabe qué. En los programas sociales, tú has visto, en el abasto de medicinas ya se consolidó. No, tú estás interpretando Eso, mal. no, lo que estoy diciendo. el proyecto incluye No, todo. Sí, no, sí. no, No, incluso lo que Por dice eso Pancho por eso lo es, traté de Pepe, precisar, lo Pancho. que dice Por eso Pancho lo es, y traté me de queda muy precisar. claro, es el hecho de decir, ahí va caminando. No necesariamente ha llegado a la meta, pues porque faltan, No, son o sea, 9 digo, meses. es evidente que faltan muchas cosas, estamos apenas- pero tú Nadie- dices que el nadie proyecto la va niega. caminando. No, el proyecto político avanza. Y bueno, y si avanza es porque va si tomamos en caminando. cuenta que no se ve mayor alternativa ni mayor crítica, te diría que junto con la implantación y la extensión de su poder desde el Estado, me atrevo a decir que en efecto, que en estos 9 meses ha consolidado su proyecto. Me Eso atrevo no a decir, significa Pepe, que tenga éxito, es distinto. Paréntesis, me atrevo a decir que ese poder consolidado del que tú hablas se ha topado con la realidad y ha tenido que variar sus políticas Por supuesto, y su proyecto. por supuesto, por supuesto. Entonces ha habido Por ahí supuesto. una modificación, Fabi. Nada más, luego entonces no han consolidado nada. Pero lo que quiero retomar es el tema del Congreso otra vez, un poco para Exacto, explicar. exacto, Tú eso quería preguntabas yo, al eso principio quería yo. si esto era inédito o no lo habíamos visto. Yo quiero comentar, y bueno, también Garfias y Bon lo tienen muy presente, lo vivimos todos. No es nuevo. Uno de los mayores miedos que hubo de una crisis constitucional en el Congreso de la Unión fue en la legislatura 57, cuando hay el famoso G4, donde la oposición tiene mayoría. No, se llamaba bloque opositor. El bloque opositor, pero el G4 le dicen G4 ahora. después le dicen ahora, ¿no? Pero estaba justamente Porfirio Muñoz Ledo. Era pieza clave. Era pieza clave. en todo Medina eso. Plasencia. ¿Y cuál era la principal demanda de ese grupo? Inclusión de la oposición. Exactamente. Que contaran las Ellos en minorías. ese momento eran la oposición que junta hacían una mayoría frente al PRI. Claro. En la bancada del PRI estaba como coordinador Arturo Núñez y 2 vicecoordinadores políticos grillosos, uno Fidel Herrera y el otro Ricardo Monreal. Claro, me acuerdo perfecto. Por el PRD estaba Porfirio Muñoz Ledo, por el PAN estaba Carlos Medina Medina Plasencia y estaban los independientes, bueno, por el Verde, el Niño Verde, y por los independientes había 2, Carolina Farrell, pero el que todos conocemos hoy, Marcelo Ebrard. Arrastraron el lápiz, montaron, hubo crisis constitucional porque el PRI, bien asesorados, con un operador muy bueno que se llama Ricardo Monreal, hizo que no iban a ir, ¿te acuerdas? Se encerraron todos en el PRI, en la sede nacional del PRI, para no ya llegar acuérdate en los que camiones, andaban en camiones dando Sí, es cierto. vueltas de después. San Lázaro, Los autobuses No que- llegaban a San esperando la Lázaro instrucción de si bajaban o no. para Y instalar la estuvimos Cámara. a un tris de una crisis constitucional. Severa. Severa. Entonces, retomamos este capítulo de la historia para decir, no es nuevo, pasa, no nos asustamos de que pase. Sabíamos de alguna manera, por este olfato periodístico de la crónica parlamentaria, que se iba a solucionar, quizás estirando la liga. Por eso se inventaron el reloj parlamentario, bla, bla. El punto es que siempre se vuelven rehenes de los intereses, y quería retomar la otra parte de la práctica de la mesa, de estos intereses personales y de poder de los políticos. Porque lo que vimos en las 2 cámaras, tanto Senado como diputado, de quienes pretendían quedarse con el poder, era este afán personal del Totalmente. poder, donde Martí Batres se alía con el partido y con Jacob Polensky. Y hay que tenerlo, nada más para terminar. Tú citaste, no me acuerdo si fue Pancho Garfias, cuando dijo que Mario Delgado dijo que el CEN no tenía nada, el CEN del PAN no tenía nada que hacer ahí. Pues eso también debió decírselos antes, cuando Martí Batres incluso llegó a la comisión de interna del partido para que el partido de Morena reprendiera la sancionara. decisión en el Senado. Claro. Entonces, este es uno de los, además de que Andrés Manuel tiene que ir tejiendo estos apoyos y consensos y variando su política con empresarios, con Poder Judicial, con abogados, con todos, necesita de verdad dar un manotazo dentro de Morena, si no
lo va a llevar a tener estas crisis constantemente en reformas importantísimas que todavía vienen. Sí. Ivonne. Yo creo que ha sido un capítulo que también le permitirá al Congreso y a todas las fuerzas, a los coordinadores, pulirse más con su liderazgo parlamentario. Creo que Mario Delgado es uno hoy después de haber superado esta crisis, pero también entender estos tiempos, ¿no? Estos tiempos ya no son nada más los de la línea y resolvemos. Los coordinadores, los líderes de las cámaras tienen que construir, demostrar, como un Juan Carlos Romero Hicks del PAN, que tuvo que someter una quiniela, luego la otra, luego... Al final logró lo que quería, ¿no? Que era que quedara Laura Rojas, Bueno, que por le otra pusieron- parte... Le pusieron a Marco Bueno, Lama. y ahí está, pero quiero Decisión decir, salomónica. ¿qué sucede? Que Negociar y ceder. las cosas ahora se tienen que tejer, se tienen que ir midiendo los nuevos terrenos y vamos a ver qué pasa con revocación de mandato, porque esta es el Congreso de la 4T, después de haber calado. Ricardo Monreal, ¿qué hace? Se alía a la oposición para quitar a Martí Batres. Claro. Exacto. Entonces, yo creo que van a venir noticias muy interesantes con una agenda que ahora tiene que ver también con más punibilidad a los delitos de seguridad. Exactamente. Pepe, para cerrar. Coincido con Fabi, no es nuevo, lo hemos visto en otros partidos y esa es parte digamos, de la problemática. Pero lo que sí me parece nuevo y hay que destacar es, yo no recuerdo un presidente que haya salido a decirle a su partido que actúan con una vergüenza, llamarlos a actuar con la legalidad, como lo hizo, me parece atinadamente Buenísimo. el presidente López Claro. Obrador esta semana. Con eso Porque empezamos. además me parece que él tiene mucho más claro quizá que sus propios correligionarios el 21. Él tiene los ojos puestos en el 21 y parece que los otros, ensoberbecidos hoy. por las urnas del 18, no se dan cuenta Espérate, de que Monreal lo fuerte y Marcelo Ebrard viene. también están viendo el 21. por venir. Exactamente. Pues muchas Hay gracias otros a que nuestros no, panelistas. hasta el 24. Gracias, Muchas Iván. gracias a ti, Muchas Martín. gracias, Pancho. Gracias. Por supuesto, Fabi, Pepe. Gracias. Muchas gracias. Lo que hemos querido es qué importante es la crónica parlamentaria, qué importante es que la sociedad vea y sepa lo que está ocurriendo gracias a los ojos que están todos los días cuando hay sesiones, cuando no hay sesiones. Ahí estamos, por supuesto. Muchas gracias por estar entre líneas. Nos vemos de aquí a 8 días.